Buenas tardes, nosotros somos el equipo que le tocó la traducción financiera. Estamos integrados por Ayala Guerrero Melissa, Castillo Martínez Isaac y Ávila Salazar Ignacio. Definir a la traducción el área de la traducción, pues esta es una de las más complejas a comparación a las otras eh, especialidades por el grado de dificultad en el lenguaje que maneja de finanzas y que requiere que el traducción que el traductor esté aparte de sus conocimientos para traducir, que esté empapado, eh, que tenga conocimientos de finanzas, jurídicos y económicos para eh, poder realizar los trabajos que se le presenten desde cualquier grado de dificultad. La economía y las finanzas siguen representando hasta el día de hoy los dos principales motores de la economía internacional, motivo por el cual la economía financiera se pone a los servicios más demandados, supone los servicios más demandados a las agencias de traducciones especiales. Estas pueden ser para cuentas anuales de empresas, textos contables, documentos de fondos, auditorías, relaciones, transacciones financieras, cuentas anuales, documentos fiscales, acuerdos financieros, textos de publicidad, cosas que tengan que ver con la banca, etcétera. Debido a- al aumento de la globalización, pues los traductores tienen mucha demanda y también puede haber contratos financieros entre países, eh, fusiones o adquisiciones de compañías extranjeras, más como en México que tenemos el, el acuerdos comerciales que antes se llamaba Tratado de Libre Comercio, hoy tiene otro nombre, entre Canadá, Estados Unidos y, y México. Pues en nuestro país hay infinidad de compañías uh, extranjeras, tanto aquí tenemos compañías en Tijuana japonesas, eh, en Tecate está la planta de Toyota. Entonces, para ciertas transacciones, ya sea con Estados Unidos o se puede dar con otros, o a Japón, o es, se manejan documentos que a veces requieren ser traducidos por, por una persona que esté en este ámbito de las traducciones financieras, no cualquier traductor, por la complejidad de lenguaje que se maneja. Aparte de esto, el traductor debe estar consciente de que en cada debe estar consciente y debe tener los conocimientos que cada país difiere mucho de las normas. No son lo mismo las normas que se pueden manejar en México como en la Unión Europea. Eh, los pibes son diferentes de Estados Unidos y México. Dentro, dentro de este idioma pues hay términos financieros que se pueden significar una cosa distinta de país a país. Un ejemplo es la palabra stock, que en Estados Unidos tiene dos significados. El primero se refiere a un conjunto de mercancías en depósito. El, el segundo es una reserva de participación de capital de una empresa. Como mencionaba, las traducciones financieras se centran pues
se pueden centrar en la bolsa, mercados financieros y en la banca. Este tipo de traducciones requieren de una fidelidad exhaustiva en relación al texto original, ya que el menor el me- ya que a la menor impresión podría implicar un cambio de significado de la información en la que estamos trabajando, y esto nos podría dificultar eh, o nos podría dificultar que el, el, el mensaje no sea consistente y no esté pegado a la realidad del texto original. Como mencionaba, pues el traductor debe estar al día, debe estar eh, al día en las situaciones económicas y jurídicas. Pues los mercados financieros pueden, pueden tener cambios radicales en cuestión de minutos, y no es suficiente eh, no estar suficientemente bien informado en las últimas novedades financieras económicas pudieran dar a lograr errores en nuestras traducciones. Aparte de esto, al traductor le implica tener una rigurosa discreción y rigurosidad en el tratamiento de documentos, por la complejidad o por, por la rigurosidad que se manejan documentos que pueden ser de alta confiabilidad. Se debe manejar escritamente un acuerdo de confiabilidad con discreción y un rigor implacable. Se deben respetar aparte las normas de presentación en función del tipo de documento. Se debe tener en cuenta el léxico utilizado por el público meta al que va dirigida la traducción. El estilo de escritura debe ser, debe de ser consistente que se maneja la traducción, desde el tono hasta la mejor forma de decir ciertos términos en relación al mercado financiero, la estructura de oraciones, en el estilo de escritura, para que ésta pues, pueda ayudar a transmitir el mensaje por a veces por la complejidad de los textos, y debe tener una precisión en el manejo de la terminología. Y en el mercado, pues tanto aquí como en Estados Unidos, hay a veces términos de uso anglosajón que han prolificado eh, debido a los cambios económicos, y van derivando. Debe tener el traductor conocimiento de ellos. Como mencionaba, la terminología aparte, los rasgos semánticos se deben tener se deben de usar para atraer la atención al receptor o al destinario en los escritos, y estos pues tienen algunas fórmulas que se tratan en un conjunto de pautas comunicativas cuya finalidad última es lograr la eficacia del escrito. eh, Rasgos semánticos, algunas de las fórmulas fijas más productivas en las cartas conversaciones son las siguientes: contestan contestamos a su apreciable de él, reiteramos, como lo pueden ver aquí en la presentación, en nuestro poder su más apreciable fecha. Se debe de tener ciertas fórmulas fijas para las cartas comerciales. El léxico, lo terminológico que pertenece al campo semántico de la contabilidad financiera, con el cual son muy frecuentes los términos sustantivos, son cuenta corriente, efectos, facturas,
fletes, verbos, abonar, tasar, etcétera. La terminología específica requiere de que el traductor la perfeccione con conocimientos previos. Es un vocabulario utilizado para la elaboración de esta. Se debe de conocer la terminología tanto de la lengua de origen a la que se va a traducir el texto. A veces en las dos lenguas que se puede usar diferente léxico. Es importante que el traductor conozca el entorno que se va a utilizar en los textos para la traducción de textos de la lengua meta y se encuentre y encuentre lo más completo posible. Es imprescindible que el traductor cuente conocimientos básicos sobre las finanzas, como mencionaba, que los textos deben de ser lo más fiel al original, no solo un documento que se transcriba palabra por palabra, sino que el texto sea capaz de trasladar esa información de un idioma a otro. Los rangos lingüísticos en el lenguaje financiero, en inglés en su caso, se pueden definir como los puntos que menciono aquí: cercanía con el lenguaje común, empleo de metáforas, utilización de elementos gráficos, menor grado de formalidad, neología, registro informal, contrario a lo que viene siendo al lenguaje financiero en español. Suele mantener un registro formal, léxico anglosajón, creatividad, abreviaturas, siglas, acrónimos, lenguas dinámico y moderno. El lenguaje financiero se caracteriza de tener acrónimos y abreviaciones, metáforas y términos con raíces inglesas. Su empleo de expresiones coloquiales para teñir los textos de expresividad. Diferente a la terminología financiera en general, se ha elaborado un estudio sobre la importancia que se debe saber utilizar bien el verbo, los adjetivos y los sustantivos. Aquí hay ejemplos de cartas de cobranza de créditos que de repente, como mencionaba, al momento de ser traducidas, pues se debe conocer bien el lenguaje eh, bancario para poder traducir bien estos textos. Aquí tenemos libros contables, también conocer el lenguaje comercial, como mencionaba en una de las diapositivas, y saber tener amplio conocimiento para la precisión más posible de nuestras traducciones. Aquí ejemplos visuales de cheques, que también cuando se tienen que hacer pagos de bancos, de empresas que a veces utilizan cheques americanos y estas se tienen que ir a bancos, eh, mm, interfieren a veces notarios públicos y ahí entra también el traductor para documentos y procesar el monto, ya sea de moneda americana o euros, o las transacciones que se manejan a nivel internacional. Esto también es acuerdos financieros, que estos ya están en español y eso es un ejemplo de ellos. Garantía de obligaciones, y puede tener el eslogan de la compañía arriba, los acuerdos que se hacen.
Por mi parte es todo. Sigue mi compañera Melissa. Características particulares del área de especialización. Al ser un tema mayormente monetario, se debe tener en cuenta al momento de una traducción son los temas de bolsa, banca y mercados financieros de los más recientes. Esto quiere decir que un traductor financiero debe ser capaz de entender los lineamientos y comunicación que manejan. No cualquier persona toma este trabajo, sino que una que posee estudios sobre los diferentes puntos que se abarcan para entenderlo en su totalidad. Características. Precisión. Cualquier traducción económica financiera requerirá de una importante precisión semántica a lo largo de su elaboración. Este tipo de traducción requiere total fidelidad al texto original, ya que a la más mínima inexactitud puede cambiar el sentido de la información que se está tratando. Terminología específica. Una de las razones por las cuales la traducción económica financiera requiere de profesionales con conocimientos previos es el vocabulario utilizado para la elaboración de estas. Aun con un amplio conocimiento de nuestro idioma, lo cierto es que los traductores deben conocer estos términos tanto en el idioma de origen como en el idioma al que se traducirá el texto. De hecho, si cualquiera de los idiomas se hablan en diferentes países, es relevante que los profesionales entiendan el contexto en el que se usa el texto traducido para que el lector pueda encontrar el texto tanto como sea posible durante la lectura. Formación del traductor. Por otra parte, cabe destacar que conocer la terminología relacionada no es condición suficiente para llevar a cabo una traducción económica financiera con las máximas garantías. Los traductores deben tener conocimientos financieros específicos porque el texto traducido debe ser fiel al original, no el texto que es una copia del texto, sino el texto capaz de traducir esta información de un idioma a otro. Cifras utilizadas. Una traducción económica financiera contará de manera necesaria con cifras y números que permitan representar de manera clara la realidad del escenario sobre el cual se está trabajando. Aunque estos números son siempre los mismos, los textos basados en ellos deben ser cuidadosamente procesados por expertos que preparan la traducción final para averiguar qué significa. Estilo ágil y pragmático. En la traducción económica financiera, el lenguaje que se utiliza está impregnado de un carácter pragmático, alejándose, por tanto, de manera clara de giros literarios y metáforas utilizadas para la traducción de otro tipo de texto. Con esta frase, el texto centrado en el objetivo ayudará a nuestra empresa a alcanzar sus metas y objetivos en los nuevos mercados en los que pretende operar. Usando la persuasión como arma secreta de forma confidencial en presencia de lectores profesionales que leen los documentos para el expreso propósito. En algunos aspectos, la traducción económica financiera es un reto importante para cualquier traductor, ya que la dificultad debe ser fácil, no caer en un estilo coloquial, pero que tampoco pierda el sentido del texto original. Actualización constante. Un traductor que esté especializado en este tipo de trabajo debe estar siempre atento a la actualidad económica y política, tanto a nivel nacional como internacional. El significado de los documentos financieros siempre dependerá del contexto económico mundial en el que se utiliza, por lo que comprender la situación actual que se vive en este contexto será clave para garantizar un trabajo de calidad. Por otro lado, los términos empleados en este mercado también cambian drásticamente día a día, por lo que las actualizaciones profesionales son clave para garantizar las traducciones precisas. Sí, yo creo que las sanciones son el pánico de los ciudadanos rusos que están sacando de forma masiva dinero de los cajeros, es un hecho. La bolsa abre en breve, ya se prevé como 30-40% de bajada en la bolsa de valores. ¿Ya abre a partir de este lunes? Porque le habían suspendido las operaciones la semana pasada. Sí, pero ya, digamos, la información de que hay sanciones mucho más fuertes de lo que pues, se dieron desde la Unión Europea al inicio de esta semana, relacionadas con el congelamiento de los fondos de los activos del Banco Central ruso, eliminar de SWIFT a varios bancos rusos también, todo eso afecta obviamente. Standard & Poor's ya redujo la calificación de Rusia como país, igualmente de Ucrania porque está en guerra, pero Rusia pues se puede decir un país que está en el territorio de Ucrania. BP
y decidió sacar 20% de sus activos de Rosneft, una empresa energética rusa. Entonces, sí hay afectaciones que veremos a lo largo, al menos de este año y varios años más, en la economía rusa. Ahora bien, ¿por qué en ese contexto Putin recurre a armas nucleares? Porque está perdiendo esa guerra en tres sentidos. ¿Económica te refieres? No, me refiero a esa guerra, la general. O sea, yo diría incluso que sí. La tensión en Ucrania está empujando los mercados en caída libre. Los principales indicadores de Wall Street volvieron a cerrar con fuertes pérdidas tras la declaración del estado de emergencia del gobierno ucraniano. Mientras tanto, el precio del combustible se dispara. El costo del barril de crudo se acerca a los $100. Y en Estados Unidos el precio de la gasolina es de $3 con 54 centavos el galón, casi $1 más que hace un año. Los expertos temen que una guerra en Ucrania provoque interrupciones en el suministro de petróleo en la zona, lo que llevaría a un aumento de los precios aún mayor. Consecuencias económicas son todos los asuntos que preocupan. Los mercados están sufriendo fuertes pérdidas en todo el mundo. Lo hemos ido contando, el precio del gas natural y del petróleo se han disparado y en las bolsas europeas también importantes caídas. Han sido superiores, Judith García, ahora nos cuentas cómo están ahora, en algunos casos al 4%. Sí, las bolsas de todo el mundo tiemblan con este conflicto, caídas que han sido cercanas al 5% para la bolsa alemana o la italiana, una de las más afectadas del viejo continente, pero las caídas son muy similares. En Europa, en el IBEX 35, se acercan a los 4 puntos porcentuales, aunque la peor parte se la ha llevado la bolsa de Rusia. Esta mañana ha estado cerrada. Cuando ha vuelto a cotizar, la caída ha sido del 20%, una caída que ha llegado a ser hasta el 40% en algunos momentos, con una moneda rusa, el rublo, desplomándose un 10%. En el selectivo español, la peor parte se la llevan los bancos. Sabadell o Santander se desploman casi 9 puntos porcentuales. Otro punto caliente está en el precio del petróleo. El barril de Brent supera los $100 por primera vez desde 2014. Gana atractivo el oro. El precio del metal precioso llega a los $1.960 la onza. Y ojo con el gas, porque su precio está totalmente disparado. Solo en este jueves sube un 42%. Como se han visto en los videos anteriores, un traductor que opera en lo financiero debe estar consciente de lo que sucede en el mundo. En este caso, lo más destacable en estos días es la guerra con Ucrania y Rusia, los cuales han causado desplome y cambios en las bolsas de valores. En un futuro tal vez sea otro país el que cause algo así, o una empresa que ha tomado una mala decisión de inversión, causando una afectación general en otras, u otros aspectos en los cuales la bolsa de valores se ve afectada. Emisor y receptor. El emisor puede provenir de una empresa. Es el más común por el tipo de traducción que se maneja en el ámbito empresarial. Los textos económicos no presentan rasgos convencionalizados que el emisor deba respetar, ya que son meramente informativos. El receptor es la persona que obtendrá la información sobre los informes contables. Pero entonces, ¿qué pasaría si el emisor y receptor no hablan los mismos términos al ser personas de diferentes países? Un ejemplo puede ser la empresa Bimbo, el cual al ser una cadena con exportación mundial, en una de sus sucursales en Estados Unidos es convocada para enviar documentos de sus ventas anuales o una auditoría para mantener el control. El problema es que la documentación enviada está formada por los estándares y métodos de Estados Unidos. Para declarar al gobierno mexicano sobre sus inversiones es necesario traer un documento anexo para explicar la información obtenida de Estados Unidos a los estándares que se utilizan en México. También puede estar en áreas como son marketing y venta, creando facturas, recibos, presupuestos, depósitos, entre otros. En compras, como son en pedidos, registros de compras, presupuestos, notas de pedidos, etc. En producción, etiquetas, fichas técnicas del producto, fichas de almacén, instrucciones de uso, etc. Pasando también a administración, contabilidad y finanzas, que es donde se da más a menudo, serían en liquidación de impuestos, facturas, nóminas, balance de situación, cuentas de P&G, pagarés, pólizas de seguros, etc. En recursos humanos, como nóminas, anuncios, ofertas de trabajo, convocatorias, agenda, actas de prensa, etc. Y por último, en dirección,
que serían el plan de la empresa, misión de la empresa, carta del presidente, informes técnicos de gestión, memorándums, etc. Muchos de estos son son cartas, emails, faxes, circulares, boletines, notas internas, etc. Función comunicativa. Es la función que trata de dar a entender, es la informativa, además de la argumentativa. La informativa da a conocer al receptor sobre la información que necesita la empresa, por lo que argumentativa es la parte que trata de convencer al receptor al momento de hacer la traducción. Jergas. Black Knight. Has encontrado al Caballero Negro, tonto. Y también encontraste la muerte. Ok, no ese tipo de caballero negro, sino otro tipo de caballero negro. Se refiere a una sociedad que realiza una OPA hostil o un hostile takeover, donde una operación de tipo mercantil por la cual las sociedades que ofertan tratan de hacerse con el control de otra sociedad. White Knight se refiere a una sociedad a la que se le invita a realizar una oferta amistosa sobre otra sometida a una OPA hostil, como la de Black Knight, para así evitar que ésta sea adquirida por el antes mencionado Black Knight. Grey Knight se utiliza para referirse a un segundo ofertante para la adquisición sorpresiva y tratar de sacar provecho de las cuestiones que surgen entre el primer postor y el objetivo. El Yellow Knight se refiere al proceso de fusión que la empresa primero intentó hacerse cargo, pero finalmente se logró un negocio. The Strong Yellow se refiere a aquellas unidades de negocio, las unidades corporativas o los activos que son particularmente valiosos dentro de la empresa y a menudo son el foco principal de un proceso de adjudicación. El tono. Este debe ser coloquial, colorido y con metáfora, porque el traductor debe mantener el lenguaje usado en el documento y pasarlo sin dar grandes cambios sobre el tema que se solicitó en la traducción. Colorido, que es recargado por utilizar un léxico efectista y muchos adjetivos a veces redundantes o impropios. Metáforas animalizadoras. Usualmente en el contexto de una bolsa de valores enfatiza la ética de los participantes o la naturaleza del fenómeno o producto bursa. Discurso. Como las actividades de los economistas y especialistas financieros se desarrollan en diferentes áreas de especialización. Además, las fuentes lingüísticas del lenguaje coloquial y las metáforas se usan con mayor frecuencia en los textos financieros. Modo. El segundo elemento del aspecto de la comunicación es en el que se participa son las actividades de traducción. Sin embargo, los intercambios financieros se dan cada vez más en contextos interpretativos, lo que puede verse en diversas reuniones entre países para tratar temas relacionados con crisis financiera o en empresas de cooperación internacional, como de vez en cuando se requieren más servicios de interpretación hoy en día. El registro. Este componente coloquial del discurso financiero también lo señalaron Alcaraz y Hodge como elemento diferenciador del español de la economía, en los cuales indicaban su registro más elevado y terminología proveniente del francés y del inglés, como son devaluación, inflación, oligopio, entre otros. Mientras que en la lengua de las finanzas el discurso solía ser más informal, como lo son fondos de paraguas, capital riesgo, goteo, etc. Y se adaptaban constantemente a nuevos términos de carácter metafórico para dar respuesta a las nuevas realidades de este ámbito. En conclusión, las traducciones financieras son un tema algo delicado al momento de aceptar un trabajo. Al menos que el traductor sea un especialista, es difícil, ya que no solo debe estar atento a los nuevos conceptos que se pueden manejar en el periodo de tiempo, sino que también sus conocimientos sobre política, mercado y economía deben mantenerse en constante investigación o actualización. Llevar estudios no únicamente de traducción, sino también de la misma economía del país, junto con países extranjeros, lo cual es muy complicado en el mismo lugar donde uno vive, y ahora agregando sobre lugares en los cuales el traductor principiante no ha logrado entablar conocimiento previo.
Por lo tanto, el manejar este tipo de traducciones económicas financieras es un tema complejo en el cual se requieren estudios variados de los diferentes temas que se logran abordar. Problemas y dificultades para su traducción. A día de hoy, los traductores especializados en finanzas conocen las técnicas de traducción más avanzadas para este tipo de textos. Técnicas que les permiten abordar la resolución de problemas de forma más rápida. No conocer alguna de las técnicas que se emplean con mayor frecuencia podría repercutir en la calidad de la traducción. La modulación que se utiliza para cambiar el punto de vista o de enfoque respecto al mensaje original o el equivalente acuñado, donde se utiliza una expresión o términos reconocidos como el equivalente en la lengua meta, son algunas de las técnicas que se permiten obtener un mejor resultado. Además, el traductor financiero tiene que contar con una serie de competencias esenciales. Entre ellas está el tener claro los conceptos básicos de economía, conocer y dominar los términos utilizados por los expertos, saber resolver con agilidad las dificultades de un texto económico y financiero. Una de las principales dificultades que se encuentra el traductor de este tipo de contenidos son los continuos préstamos terminológicos que proceden del inglés, lo que hace que se generen continuos neologismos, uso de expresiones y términos de nueva creación de palabras o palabras a las que se les asocia un nuevo significado. Por lo tanto, y como ya hemos comentado anteriormente, este tipo de traducción tiene grandes dificultades. Entre ellas tenemos el empleo de extranjerismos, el cual en el mundo financiero está presente, ya que este es uno de los sectores que posee más préstamos del vocabulario de inglés. La utilización de tantos extranjerismos puede conllevar serias dificultades, ya que los traductores deben decidir si se mantienen los términos en inglés o se adaptan según el idioma de destino. Otro es la terminología y formato. Existe un problema generalizado en cuanto al formato en que las empresas entregan los documentos financieros según el país de origen. La contabilidad de las empresas se contabiliza y se presenta de diferente manera según el país en el que nos encontremos. Por eso, es vital que el traductor se adecue a la terminología y formato de la presentación del mismo. Y por otro lado tenemos a las ambigüedades. El léxico y la terminología utilizada en los documentos financieros tienen muchas connotaciones que dependen del contexto en el que se encuentren. La experiencia y los conocimientos del traductor harán que la ambigüedad tenga un sentido en la traducción. Textos traducidos del inglés al español. Aquí a continuación tenemos extractos de traducciones financieras de los cuales se les analizó el contraste. Se analizaron las diferencias y similitudes poniéndolas en contraste. También se analizó la estructura y errores, entre otras cosas. El primero quedó como Sunset Investors manage more than 121.9 billion in fixed income assets for 121 clients as of December 31, 2009. As a manager of fixed income assets since 1975, Sunset Investors distinguished itself by maintaining a transparent and understandable investment process, where Sunset Investors teams of portfolio managers, economists, credit and structure analysts with an average of 14 years industry experience and 9 years firm experience, a commitment to independent research and analysis, and unwavering commitment to delivering added value to clients within a risk-controlled environment. La traducción fue: Sunset Investors administran más de 121.9 billones en activos de ingresos fijos para 121 clientes desde el 31 de diciembre de 2009. Como administrador de los activos de ingreso fijo de rentabilidad total desde 1975, Sunset Investors se destacan
por mantener un proceso de inversión transparente y claro, equipos bien preparados para inversiones compuestas por administradores de cartera y analistas de crédito estructurado con un promedio de 14 años de experiencia en la industria y 9 años de experiencia en la firma, por tener compromiso con la investigación independiente y el análisis, no abandonar su compromiso con la prestación de agregar valor a clientes dentro de un entorno controlado de riesgo. Aquí tenemos otro extracto. El texto fuente decía Tax Advantage of IRS. The main benefit is that investments in IRAs are tax deferred. This means that earnings are not taxed each year. They are invested in more growth. This keeps your investments working harder and allows you the money to compound. Another potential benefit is the ability to deduct contribution for your taxable income. This allows you to pay taxes on less money in the current year, even though you save it and have it as an asset. No, not all IRAs have this feature, and not every taxpayer can enjoy this benefit, but it can be helpful for someone. Pitfalls in IRAs: if you think that the IRS is giving you a great deal, you're right. However, as with all the things in life, there are trade-offs. IRA are intended for your retirement savings. This means that the IRS does not want you to take the money out until you reach retirement age. This is determined by the IRS. This is 59.5 years in 2005. If you take your assets out of a IRA before that age, you may have to pay a 10% penalty on the amount you withdraw. You may have to pay income tax on that amount as well. This can add up. La traducción fue: ventaja impositiva del IRA. El beneficio principal es que las inversiones en el crecimiento del IRA o plan de jubilación individual es con aplazamiento de impuestos. Esto significa que los ahorros no son grabados cada año, sino que se reinvierten para un mayor crecimiento. Esto mantiene sus inversiones progresando a futuro y permite que su dinero acreciente. Otro beneficio potencial es la capacidad para deducir contribuciones de sus ingresos gravables. Esto le permite pagar impuestos en menor cantidad de dinero al año vigente. Incluso aun cuando usted haya ahorrado el dinero y lo tenga como un activo. No todos los IRA poseen esta característica y no todos los que pagan impuestos pueden gozar de estos beneficios, pero puede ser de gran ayuda para algunos de ellos. Riesgos del IRA. Si usted cree que el IRA le brinda muchas cosas, está en lo cierto. Sin embargo, como con todas las cosas de la vida, existen compensaciones. El IRA está destinado para sus ahorros de retiro. Significa que el IRA no desea que usted retire el dinero hasta que la edad de jubilación sea alcanzada, tal y como lo determina el IRA, a la edad de 59.5 años en el 2005. Si usted retira sus activos del IRA antes de la edad requerida, deberá pagar una sanción del 10% sobre la cantidad de dinero extraído. Deberá también pagar impuestos sobre las rentas, y esto puede sumar. A continuación, tenemos los estudios de expertos en el área, aunado a citas textuales. Sí. Estas son las citas textuales. La primera vendría siendo: de acuerdo al alcalde Peñavelier, la traducción financiera es una de las ramas de la traducción que da cuenta de las necesidades comunicativas que emanan del campo de las finanzas. Se trata de una especialidad muy amplia dentro del campo de la traducción económica y esta está dotada de rasgos singulares que la distinguen de otras parcelas dentro de este tipo de traducción. Hurtado denomina la traducción financiera como la traducción de textos especializados
y no traducción especializada. Para apoyar lo anterior nos es útil la definición de Cabret, según la cual los lenguajes de especialidad son subconjuntos del lenguaje general caracterizados pragmáticamente por tres variables: la temática, los usuarios y las situaciones de comunicación. El discurso financiero se caracteriza por el dinamismo terminológico, debido a la constante innovación y rápida evolución en este ámbito. Lograr que exista una cierta influencia anglosajona y que se adopten términos directamente del inglés. Del mismo modo, el discurso financiero está marcado por el uso de figuras retóricas como las metáforas, lo que le aporta un cierto grado de coloquialismo, y las asimetrías culturales son prácticamente inexistentes. Finalmente, en relación al género, los textos financieros muestran un alto nivel de convencionalización, con una función argumentativa predominante y una información secundaria, cuyos emisores serán expertos. Háblese de entidades financieras o organismos de control, como los gobiernos. Y los receptores podrán ser tanto expertos como el público general que tenga interés personal en adquirir algún tipo de información relacionada con sus finanzas personales o cualquier otro tipo de particular. Pues de esta forma, y agrupando el mayor número de características, consideramos que unas buenas definiciones de traducción financiera pues son las tres anteriores que están en pantalla. Okay. Entre las características que encontramos está un discurso marcado por el dinamismo terminológico y la constante innovación, por lo que hemos procedido a la delimitación del concepto de traducción financiera mediante la aplicación del modelo teórico de Hammett y Mason, que contempla tres dimensiones: la pragmática, la comunicativa y la semiótica. Aunque, como se ha podido observar, las tres dimensiones hayan contribuido a la limitación del concepto, consideramos que la mayor utilidad ha sido la semiótica, ya que nos ha permitido distinguir los tres conceptos básicos para cortar nuestro concepto de traducción financiera: género, discurso y texto. Por ello, nos hemos servido de tres elementos para adoptar una definición final de lo que se podría considerar la traducción financiera. Esta definición constituye una simple aproximación que reúne las características principales de esta especialidad de traducción. Estas fueron analizadas en este trabajo. Es necesario indicar que ha sido complemento del modelo de Hammett y Mason. Delimitadores aportados por otras investigaciones como las de Cabret para acortar el discurso financiero, o el modelo Gamero para el concepto de género financiero. Esto nos ha permitido analizar el concepto de traducción financiera con un mayor grado de profundidad y estudiarlo desde puntos de vista que complementan el modelo teórico de referencia aplicado. Okay. Y por último, pues tenemos la conclusión. Esta es realizada por todos y dice que podemos observar que esta área de la traducción es de las más complejas, pues se requiere un conocimiento amplio de las finanzas y de la economía. Como traductor, se debe de estar al día de las finanzas para que las traducciones para que la traducción esté en concordancia con las normas del país donde se dirijan las traducciones, pues cada uno difiere en normas, en terminología de un país a otro, y por lo tanto con esta prestación nos damos cuenta de la realidad que se enfrenta un traductor en esta área, que demanda un profesionalismo, confidencialidad y compromiso para los trabajos que realiza, ya que un error puede significar pérdidas económicas o incluso conflictos legales donde el cliente y por lo tanto usted pueda verse involucrado. En conclusión, las traducciones financieras son un tema delicado al aceptar la carga de trabajo, debido
perdón. Las traducciones financieras son un tema delicado al aceptar la carga de trabajo, debido a que para lograr un resultado muy satisfactorio es necesario no únicamente poseer conocimientos de traducción, sino también de la misma economía global. Algo que suele ser muy complicado para el traductor principiante, dado que sus condiciones suelen no permitir que se logre entablar un conocimiento previo del área, sin previo interés por parte del mismo traductor. Y estas son las referencias.